Bueno, entonces seguimos adelante con la defensa del apóstol. La verdad es que no es fácil dar defensa, no es fácil uno mismo defenderse, entendiendo que Dios es nuestro defensor. Bien lo dijo el salmista ya en el Salmo 121, versículo 5, Jehová es tu guardador. Pablo conocía muy bien la historia del salmista. Cualquiera que haya sido la razón del salmista para escribir este poderoso salmo, para alzar sus ojos a los montes, sea como el Dios que nos refugia. Y eso es lo que está haciendo Pablo. Pablo está dando defensa de su apostolado. Y mira lo que dice, vamos por favor a Gálatas capítulo 2. Estamos estudiando Gálatas capítulo 2. Comenzamos hablando del salmista. Comenzamos diciendo que realmente no hay nada más difícil que defenderse los peros de la Biblia. Siempre digo que los peros anulan. Mira lo que dice Gálatas 2.3 en la Biblia de las Américas, sé que ustedes lo leen en otras versiones, dice, pero ni a un Tito, ni a un Tito, que estaba conmigo fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Este es el versículo que vamos a estudiar en esta mañana. Oramos. Padre, gracias. Gracias por lo que nos das, gracias por lo que haces, te rogamos y te suplicamos, Señor, que esto sea de edificación para cada uno de los oyentes. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De la defensa de Pablo. Recordemos, 6 capítulos, los dos primeros, la defensa del apostolado de Pablo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque realmente así como lo vimos en el Salmo 121.5, donde dice que Jehová es nuestro guardador, donde sabemos perfectamente que Pablo conocía muy bien la historia del salmista, donde no sabemos cuál es la razón del salmista para escribir este poderoso salmo, solo sabía que Jehová es su guardador. Imagínate alzar los ojos a los montes y encontrar que allí está nuestro refugio. ¿Refugio de qué? Del clima. Refugio, ¿por qué? Porque nos sentimos atemorizados por la cantidad de circunstancias, adversidades, pruebas, dificultades. El salmista, al igual que Pablo, nos está diciendo que la confianza suya de él está en el Creador. Y aquí comenzamos con una pregunta, ¿dónde está tu confianza? ¿Dónde está mi confianza? ¿Dónde está nuestra confianza? ¿Dónde? ¿En quién? ¿A dónde miramos en medio de la dificultad? ¿Quién es tu guardador? ¿Qué tan importante es Jesús para ti? Eso es lo que viene transmitiendo Pablo. Recordemos, es su defensa. Recordemos, lo que Pablo quiere, lo que el salmista quiere, lo que la escritura quiere es que entendamos que más el justo por la fe vivirá. Y eso es lo que la escritura quiere que tú y yo recordemos día a día, un día como hoy, este día domingo, que Cristo reemplazó la ley, que Cristo es contrario a la religión del legalismo, que Cristo es contrario a la tradición, que Cristo quiere volvernos a la voluntad de Dios, rescatarnos de la falsa religión y de nuestra vana manera de vivir. Vamos por favor a Hebreos capítulo 10, versículo 39. Hebreos 10, 39. Mira lo que dice Hebreos 10, 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. El escritor a los hebreos quiere ser enfático. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario no necesita, no admite repetición, adición o complemento. Entonces, el rechazo de esa poderosa obra es imperdonable. Pablo en Gálatas y el escritor de Hebreos y el salmista quieren resaltar lo mismo. Ningún creyente podrá estar incluido entre los que van camino de perdición por su cobardía e infidelidad. ¿Qué tenemos como creyentes? Un poderoso Salvador que nos cuida, una familia que nos respalda. Sin embargo, dice Pablo, ellos, quienes, las columnas de la iglesia me respaldaron y ni siquiera exigieron que mi compañero Tito se circuncidara, a pesar de que era griego. La familia de Dios te respalda. La familia de Dios te anima. ¿Eres de la familia de Dios? ¿Realmente tú ya perteneces a la familia de Dios? Porque es que hoy se habla de la paternidad universal de Dios, donde Dios es el Padre de todos y todos somos hermanos. Eso es mentira. Eso no es verdad. Eso no es así.
La paternidad universal de Dios no existe. El hecho de que tú llames padre a Dios no quiere decir que tú ya eres su hijo. Tú puedes llamar papá a cualquier hombre aquí. Hey papá, hola papá, ¿qué más papá? Como en España, ¿no? En España, si no tienes familia, vete para España. Ya cualquiera te dice tío. Vamos tío. Sí, tío no. Es que estás de ahí. Pero, pero, realmente una familia, la familia de Dios nos respalda, nos anima. Hemos visto que en la defensa suya de él, de Pablo, ha nombrado a personas que le acompañaron, que le ayudaron, le invitaron, lo respaldaron. ¿Por qué Pablo se sintió respaldado? Tito, un griego. Nosotros vimos quién era Tito, un hombre de Dios, un hombre presto a servir, un siervo listo a obedecer. No le importaba nada más que llevar las buenas noticias. Sabía que Pablo era un hombre de oración. Tito sabía quién era su maestro. Tito sabía que Pablo era un hombre comprometido con el Evangelio. Tito sabía y entendía lo que Dios estaba haciendo en ese momento. La historia de la Biblia nos cuenta cómo grandes hombres de Dios querían seguir los pasos de su antecesor, Eliseo. Ush. Eliseo es el más marcado. Eliseo quería ser como Elías. Mira el segundo libro de Reyes 2:9. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 9, para que veamos nosotros que Tito llegó a comprender lo importante que era Pablo para él, así como Eliseo entendió sobre Elías, segundo libro de Reyes 2:9. Cuando había pasado, ¿quiénes? Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Qué porción tan maravillosa con respecto a una persona que lo va a suceder, que lo que va a seguir. John MacArthur, en su comentario sobre el libro de los reyes, dice lo siguiente, una doble porción. En Israel, el primogénito heredaba una doble porción de las posesiones de su padre y con ello el derecho sucesorio. Una doble porción de tu espíritu no era simplemente la petición de un Eliseo de suceder a un Elías en su ministerio profético. Ya el Señor había revelado esta sucesión. Tampoco se trata de un deseo de parte de Eliseo de un ministerio superior más grande al de Elías, aunque de hecho Eliseo, dice John MacArthur, hizo el doble de milagros registrados que Elías. Por lo que parece, Eliseo estaba pidiendo suceder a Elías en el oficio profético, como lo había prometido Dios, con poder, con un poder espiritual más allá de sus propias capacidades para hacer frente a las responsabilidades de su posición como sucesor de Elías. Deseaba que el gran poder de Elías siguiera viviendo a través de él. Eso era lo que quería Eliseo. No más y más y más, sino la responsabilidad. Tanto Tito como Timoteo saben perfectamente la responsabilidad que tienen y la responsabilidad que es llevar a las personas a que todo lo que hagan sea para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos tiene que ser para la gloria de Dios. Dios tiene que llevarse la gloria. Al hacer peticiones como esta, el siervo del Señor y el mismo líder anhelan seguir un legado. Y al Tito ser griego debía ser circuncidado. ¿Por qué? Porque el centro de las enseñanzas de los judaizantes fue lo que Moisés enseñó con respecto a la circuncisión. ¿Qué es la circuncisión para el judío? Es más, ¿qué es la circuncisión? Bueno, una operación. La circuncisión es una circuncisión, una operación, perdón. Notamos el derramamiento ya de sangre. Al hacer una operación derrama sangre. Entonces, este derramamiento de sangre de la piel que recubre el glande del pene le permitía al incircunciso la entrada en el pacto en tiempos del Antiguo Testamento. Fue instituida por Dios allá en Génesis 17. Se realizaba al octavo día del nacimiento. Era una señal del pacto que Dios hizo con Abraham. Entonces, tenemos frente a nosotros un acto religioso establecido por Dios mismo.
Tito debía circuncidarse si quería entrar en el pacto con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero en el Nuevo Testamento no se realiza una intervención quirúrgica física. No, no se realiza eso. En lugar de esto, se enseña la circuncisión del corazón. Ahí le apunta la escritura. A la circuncisión del corazón del creyente como símbolo de su actitud interior en contraposición a una señal física. Romanos capítulo 2, versículo 28. Vamos a Romanos 2, 28, por favor. Romanos 2, 28 dice así: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Los verdaderos judíos no son los de la circuncisión, son los que obedecen a Dios. Pablo dejó muy en claro que ni la herencia, ni el conocimiento sin obediencia, ni las ceremonias, especialmente la circuncisión, los va a proteger del justo juicio de Dios. Solamente la obediencia a Cristo. Pablo manifiesta tanto en Gálatas como en Romanos que el que simplemente desciende de Abraham y está circuncidado y está ajustado externamente a la ley, ellos no poseen el carácter de la escritura. Ellos no manifiestan el verdadero espíritu de Cristo. ¿Saben que hay una ley, una historia, hay una historia de los judíos que dicen que Abraham está a las puertas del infierno? Hay una historia que dice que y está, ¿para qué? Para que todo aquel circuncidado no entre allí, porque no tiene que estar allá, tiene que estar es en el cielo. ¿Cómo hace? No sé. No sé cómo hace Abraham para saber eso. Tendrá vista de rayos X. Entonces, estar separado para Dios, estar circuncidado para Dios, requiere mucho más que vivir bajo la sola fide. Dios no quería separar un pueblo solo para cumplir ciertos ritos externos o ajustarse a observancias externas. Cristo, Dios establece un pueblo santo de corazón y de vida. Entonces surge la pregunta: ¿para qué circuncido a Tito? Tito tenía la circuncisión que es aceptable a Dios, que cumple con el designio de Dios, que cumple con el verdadero propósito de Dios, el que va acompañado de la santidad del corazón. Entonces, ¿para qué circuncido a Tito? Ya está circuncidado. Preguntan esta mañana: ¿tú estás circuncidado? ¿Ha sido circuncidado tu corazón? Bueno, ¿cómo sabemos? ¿Cómo sabemos que estamos circuncidados? Por la obediencia que cada uno de nosotros como individuo tenemos a la palabra de Dios, por el respeto a la santa palabra de Dios. La palabra de Dios. La Biblia dice que todos somos pecadores. ¿Lo crees? ¿Lo aceptas? La Biblia afirma que somos pecadores por nuestras propias decisiones de hacer las cosas a nuestra manera, y eso lo sabía Tito, eso lo sabía Pablo. Entonces, ¿para qué circuncidar el prepucio de Tito? Si Tito está haciendo las cosas a la manera de Dios, si Tito está en el verdadero camino de la santidad, ¿para qué lo circuncido? La Biblia dice que por más refinados, cultos, todos estábamos perdidos y condenados. Solo por reconocer este hecho tan básico de la vida tenemos esperanza. Y Tito lo hizo. Pablo lo sabía. Ahora bien, ni siquiera Tito, que me acompañaba, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Él era griego. Él era griego. Por mis propias elecciones merezco ser excluido para siempre de la vida eterna. Los judaizantes abusaban de esa información. Ellos creían que por circuncidarse, por obedecer ritos, que obtenían. Pero Tito sabía que solo dándose cuenta desesperadamente de su situación, buscó a Dios, se encontró con el Salvador del mundo y fue circuncidado. Colosenses 2:11. Colosenses capítulo 2, versículo 11, por favor. Vamos a Colosenses 2:11. Colosenses 2:11 dice: en él también fuisteis circuncidados, no con circuncisión
perdón, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vuestros cuerpos, perdón, espérate, al echar de vuestros, perdón, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Notamos que en Colosenses 2:11 tres veces dice circuncidados, circuncisión y circuncisión. ¿Por qué? Porque es muy importante que nosotros entendamos que la circuncisión de nosotros no fue hecha con mano. En Cristo hemos sido circuncidados. Ninguna mano humana te tocó como se hacía en el Antiguo Testamento. No hubo derramamiento de sangre propio personal. Fue Cristo quien derramó esa sangre. ¿Por qué? Porque bien lo dice el escritor de Hebreos, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. El sacrificio de Cristo quitó el pecado. Solo en Cristo tienes perdón de pecados. Solo la sangre de Cristo es tu verdadera circuncisión, no hecha con mano, sino con un sacrificio único y total. Por eso en esta mañana me es muy importante preguntarte, ¿estás listo? ¿Estás lista para estar cara a cara con tu Creador? ¿Estás preparado, preparada para estar frente a frente con el creador de todo? Yo no te estoy preguntando si crees que vas a estar un día frente. Te estoy diciendo que vas a estar un día frente al creador de todo. Es verdad. ¿Qué tienes que hacer para estar preparado, para estar preparada? Tener esa circuncisión aquí en el corazón. Porque la circuncisión de acá simboliza la necesidad que el ser humano tiene que su corazón sea limpio. Fue la señal externa de la limpieza de pecado que viene como resultado de la fe en Dios. En la salvación, los creyentes hemos sido sometidos a una circuncisión espiritual al echar de nuestros cuerpos pecaminosos carnales lo que no tenía que estar ahí. Esto es el nuevo nacimiento que produce una nueva criatura en el momento de la conversión. La afirmación externa de la transformación que ya se ha operado en el interior es ahora el bautismo del creyente en agua. Pues bien, mi Tito, que estaba conmigo con ser griego, fue obligado a circuncidarse. Lo que Pablo está haciendo no es contar testimonios, no es narrarnos sus vivencias personales, no es acomodar la historia para que vean que esto es verdad. Muchas personas hoy dicen, no creo en la Biblia porque tiene acontecimientos aislados, no dan los tiempos. No, eso no está haciendo Pablo. Pablo no quiere eso. Pablo está siendo dirigido por el Espíritu Santo para fortalecer, animar y zarandear a los Gálatas, pero también a nosotros. También a nosotros. Porque ¿cuál es la motivación para nosotros hoy? Tenemos siempre la mirada puesta en el Salvador, no en los ritos, no en las personas, no en las situaciones, jamás en las adversidades. Pablo quiere que cada uno, al escuchar la palabra, tomemos decisiones, decisiones personales. Cristo vino a salvar a cada uno, para que cada uno le siga, le ame y le respete y tome sus propias decisiones. Los judíos no lo entendieron de ese modo. El judaísmo fue edificado sobre la ley dada por Dios con tres columnas que son muy principales para el judío: la circuncisión, el sábado y las regulaciones dietéticas. Pero lo que ellos no entendieron es que la circuncisión, el sábado, las regulaciones dietéticas eran sombra de lo que había de venir. No, ellos no entendieron eso. Dijeron, no, es que nosotros somos santos, santos, santos. Sí, pero es que eso era sombra de lo que había de venir. Colosenses 2:16. Colosenses 2:16 nos aclara este punto. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Por esto muchos argumentos. Pablo quiere mostrarle a los Gálatas, Pablo quiere dedicarse a decirles, mire, por favor, entiendan mis hermanos, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos, o porque no hacen ciertas ceremonias, ciertos ritos. Pues esas reglas eran solo la sombra de la realidad que vendría, y Cristo mismo es esa realidad.
Lo que Dios nos muestra en su palabra a través del tabernáculo, de las vestiduras sacerdotales, de los sacerdotes, de la comida, de toda esa clase de cosas, era un diseño sutil de lo futuro, no la realidad. La realidad es Cristo. Y debemos animarnos con estas palabras. Lo de antes ya no tiene valor. Me preguntan a mí, hey, ¿por qué no guardas el día de reposo? Y la respuesta es sencilla, yo ya estoy en el reposo, mi reposo es y será siempre Cristo. Debes guardar el día de reposo, insisten. Es que para nosotros como creyentes ya no es un solo día, para el judío era un día, para nosotros todos los días son iguales. La circuncisión era sombra de la crucifixión de Cristo en el aspecto de despojarse de la carne. El día de reposo era Cristo porque nosotros ya estamos en él sábado, domingo, lunes, martes y miércoles y hasta el jueves y también el viernes, diciembre, noviembre y enero. No nos dejemos desviar por falsas sabidurías que conducen. Si Pablo hubiera circuncidado a Tito, se tenían que circuncidar todos los gentiles. Si había obligación para Tito, hay obligación para todos los gentiles. Tito fue el testimonio que caminó, que salió enteritico. No le faltó ni un pedacito en ninguna parte. Porque si hay obligación para Tito, hay obligación para todos. Si no hay libertad en Cristo para Tito, no la hay para nadie. Entendemos lo que Pablo nos quiere decir. Ellos no obligaron a nadie a circuncidarse. Ni siquiera a Tito, que no era judío. Pablo, entre líneas, nos está mostrando la necesidad de luchar en Cristo por la verdadera libertad que Cristo consiguió en la cruz del Calvario. No te pueden obligar a retroceder. No te pueden obligar a que hagamos las mismas cosas que hacíamos cuando estábamos sin Cristo. No podemos, no somos de los que retrocedemos. Saben, mis hermanos, nadie te puede obligar, pero hay un enemigo dentro de ti que te está diciendo, retrocede, retrocede, no le creas, no le creas, y está acá en tu corazón. Saben que estudiando la vida de Alejandro el Magno, su caballo hermoso, una vez estaba en una batalla y quemó sus barcos al llegar a Persia. Y cuando se bajaron todos y vieron los barcos quemados allá atrás, dijo a sus ejércitos que no había vuelta atrás. O ganaban la batalla o morían intentándolo. Y este acto no solo fue una estrategia militar, fue una declaración poderosísima sobre la mentalidad que necesitaban sus ejércitos para ganar en la vida. La necesidad. Cuando un hombre elimina sus planes de escape, cuando sabe que no tiene más opción que seguir adelante y obtener la victoria, se vuelve imparable. La verdadera fuerza no se encuentra en la comodidad, sino en la necesidad de luchar por lo que quieres, como si tu vida dependiera de ello. Así es como los hombres se vuelven más peligrosos, más enfocados y más decididos a conseguir la victoria, porque cuando no queda otra opción, el único camino es hacia adelante. Dice que Tito no fue obligado a circuncidarse. A la gente la querían obligar para que hicieran cosas. A la gente se le quiere forzar a hacer cosas, pero la gente no se quiere obligar a seguir a Cristo. Prefieren obligarse a hacer las cosas del mundo, obligarse a quedar bien delante de la gente, pero no se obligan con Cristo. Siempre podemos dejar esperando a Cristo. Pablo a nadie va a obligar, ni a circuncidarse. No, eso no. Ni a estudiar, no estudie. Pero si quiere motivar al creyente a seguir y servir a Cristo, ¿te obligas o te obligan? ¿Por qué seguimos a Cristo? ¿Por amor o por miedo? ¿Quién te obliga? Pablo sigue en la defensa de su apostolado. Pablo quiere que la gente siga a Cristo con temor reverente. La escritura quiere que tomemos decisiones. No es necesario circuncidarse, es necesario comprometerse. Se quemaron los barcos atrás, no hay nada más que hacer. Ya saliste de ese Egipto, no quieres volver allá a comerte los puerros, los grelos, las lechugas, toda esa comida podrida que tiene el pasado. Yo digo, mira, a veces es bueno mirar atrás para que veas de dónde te sacó el Señor y que te comprometas con Dios. ¿Para qué? Mira lo que dice 1 Corintios 9:20. 1 Corintios 9:20. Si es que me había dejado media gafa, entonces por eso es 10, no 20. 1 Corintios 9:20. Me he hecho
a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. 21. A los que están sin ley como si yo estuviera sin ley, para ganar a los que están sin ley. Pablo dice que cuando está con los judíos vive como judío. ¿Para qué? Tremendo hipócrita. Uy, no, qué tipo tan hipócrita. Fingiendo que es lo que no es. Aparentando cosas para ganar adeptos, enseñando ideas para recopilar seguidores. Mis hermanos, la escritura es clara. Siempre nos habla en dual. O cumplimos la ley de Moisés a cabalidad desde la cuna hasta la tumba, o cumplimos la ley de Cristo. Lo importante no es la circuncisión, sino el testimonio. Debemos dar testimonio de lo que Cristo hizo con nosotros. Pablo no está obligando a cumplir ceremonias y tradiciones del judaísmo. Pablo quiere que hagamos las cosas por amor, nunca por obligación. Parece reiterativo, parece que dejara medio frases, parece que, recordemos, Gálatas es una de las primeras cartas que escribió Pablo. Repite y repite y repite y repite. ¿Por qué? Porque la repetición es parte fundamental de la educación. Y cuando estoy con los que no obedecen la ley de Moisés, vivo con ellos para ayudarlos a creer en Cristo. Esto no significa que yo no obedezca la ley de Dios, dice Pablo. Al contrario, la obedezco, pues sigo la ley de Cristo, que es lo que quiere Él. Sencillo, que obedezcamos a Cristo. Pablo no está enseñando que vivir en la ley moral. Pablo no está enseñando a desobedecer a Dios. Lo que está enseñando es o se obedece toda la ley o no se obedece. ¿Vemos el dualismo? Gálatas 5.1, ese lo vamos a estudiar en su contexto, pero hoy nos sirve de ilustración. Gálatas 5.1 dice así. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad, con que Cristo te hizo libre. No estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Versículo 2. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. 3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. 4. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Tremenda autoridad la del apóstol. Tremendo lo que el apóstol nos quiere enseñar en esta mañana. Obligación, convicción. Pablo está defendiendo su autoridad de apóstol. ¿Por qué? Porque si pateamos al de Rappi se cae la comida. Porque si pateamos al apóstol Pablo se cae el evangelio. Más adelante, aquí en capítulo 5, Pablo va a pasar a defender la doctrina de la justificación por la fe sola. Pero aquí lo que nosotros tenemos que ver es que Pablo está defendiendo la vida cristiana. Hay libertad en la vida cristiana. No, ay, no, es que yo en la vida cristiana no puedo. ¿Por qué? Porque es que tengo que dejar de hacer, tengo que dejar de hacer, tengo que dejar de hacer. A ver, ¿qué tienes que dejar de hacer? Tienes que dejar de fumar. El cigarrillo es malo para tus pulmones. Tienes que dejar los vicios, el alcohol. Pero si el alcohol te daña el estómago, el esófago, el cráneo, los pensamientos, ¿no? Y los problemas del dinero, no tengo que dejar a doña Segunda. Pues, ¿cómo no? Pues tengo que dejar a doña Segunda. Y es que ella, doña Segunda, complementa a doña Primera. Y entonces así sustantivamente, qué tienes que perder? No, entendemos el yo, todo enfocado en el yo. Tengo que dejar mis cosas para morir al yo. Ay, no, yo no quiero morir al yo. La vida cristiana es libertad, porque realmente a libertad fuimos llamados. Tenemos que mantenernos firmes en esta libertad. Cristo es nuestro gran libertador de la esclavitud del pecado. La escritura al día de hoy nos está rogando que nos mantengamos firmes en la fe del Evangelio que Pablo está predicando ese día, como lo está haciendo hoy. Vigilad, estad firmes en la fe. Sed valientes y esforzados. Pedro lo dijo allá en su primera carta 5:8. Sed sobrios y velad, porque tu adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Debemos estar alertas, debemos tener cuidado. Tenemos un enemigo, pero tenemos un poderoso Dios, quien es soberano, que nos advierte y vivamos prudentemente. Por eso no era necesario que Tito se circuncidara. No importa que fuera griego, dice Pablo, no importa. Las columnas me dijeron que estaban bien. Juan
Pedro, dijeron, no, está perfecto, no lo circuncide. Por eso tú, en el día de hoy, no tienes que circuncidarte. Por eso el día de hoy tienes es que permitir que Cristo circuncide tu corazón para que dejemos los vicios. Hoy Dios te está diciendo no te hagas más daño. No, no te hagas más daño. Eso que estás haciendo daña a tu cuerpo. Pero hay un Dios que nos ama. Y ese es el Dios que Pablo está presentando aquí. No hay necesidad de circuncidarse. Cristo te quiere circuncidar. No sé si tú quieras permitirlo, pero sería lo más importante para nosotros el día de hoy. Oramos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por todo lo que haces y por todo lo que harás. Gracias, Señor, porque no se trata de historias ni de fábulas, se trata de tu santa y bendita palabra. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Dios los bendiga. Chao, chao, bendiciones.